¿Qué tal? En este video hablaremos acerca de la constante universal de los gases. Bien, comenzaremos platicando sobre la fórmula. Bueno, la formulita en este caso vemos que estará multiplicando la presión por el volumen y esto será igual a la cantidad de sustancia. Esta será la constante universal, la R, por la temperatura. Bien, leamos este ejemplo que dice que volumen ocuparán 7 moles de dióxido de carbono a una temperatura de 36 grados centígrados y 830 milímetros de mercurio. Entonces, entre los datos, los 7 moles son cantidad de sustancia que está representado con la letra N minúscula. La temperatura es de 36 grados centígrados. La presión es de 830 milímetros de mercurio. Y como vemos, este dato es de constante universal, que 0.0821 atmósferas litros sobre moles Kelvin. Por lo tanto, el primer paso es cambiar esta temperatura de los 36 grados centígrados a Kelvin. Precisamente que todo lo de los gases se maneja en Kelvin y eso va a ser importante para que entonces coincida con esta unidad que se encuentra aquí abajo. Esos 36 grados centígrados le sumamos 273 y nos da 309 grados Kelvin. Bien, entonces la incógnita que nos pregunta es el volumen. Dice, ¿qué volumen ocuparán? Los demás datos, pues tenemos los moles, que son 7 moles, que sería la N minúscula. Tenemos la temperatura, que sería esta T mayúscula, que son 36 grados. Tenemos 830 milímetros de mercurio, esa es la presión, que sería esta P mayúscula. Y la R, que es una constante universal. Bien, entonces el que nos falta es V. Para despejar, entonces la presión que multiplica pasa del otro lado dividiendo. Volumen, entonces, sería igual a la cantidad de sustancia por la constante, por la temperatura y todo eso entre la presión. Muy bien. Entonces, pues vamos sustituyendo entre todas las variables que tenemos y sería volumen es igual a la cantidad de sustancia que son 7 moles. Esto va a multiplicar por la R es la constante que nos dice que son 0.0821, esto no se ve tan bonito. Atmósferas, litros entre moles Kelvin. Ok, y esto va a multiplicar por la temperatura, que son 309 grados Kelvin. Okay. Y esto se divide entre la presión, que es de 830 milímetros de mercurio. Bueno, ahí también entonces va a venir como importante el hecho de cambiar estos 830 milímetros de mercurio a atmósferas, porque aquí como vemos la constante universal está en atmósferas. Entonces vamos a hacer esa conversión, por cierto. Vamos a anotar la equivalencia de que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. De tal manera que si nosotros tenemos 830 milímetros de mercurio, acomodando nuestra tablita, aquí vamos a poner 760 milímetros de mercurio y aquí vamos a poner una atmósfera. De tal manera que, como sabemos, pues los milímetros de mercurio terminan dividiéndose y entonces quedan las atmósferas, que sería 830 por 1 entre 760. Entonces son 830 entre 760. Y esto nos da 1.
0,9 atmósferas, que eso sería pues la presión. Aquí vamos a poner entonces entre ok, bueno, entonces podemos ir haciendo operaciones. Fíjate que va a ser importante ver cómo quedan aquí las unidades, ¿no? Bueno, si te basas en la parte de arriba, por aquí le podemos poner un 1 para hacer las multiplicaciones y vas a ver que arriba hay Kelvin, abajo hay Kelvin, arriba hay moles y abajo hay moles y entonces va a quedar entre la unidad de arriba lo de atmósferas litros. Vamos entonces a hacer la multiplicación en la parte de arriba que serían 7 por la constante que es de 0,0821 y eso multiplica por 309 y entonces por esta parte del volumen pues nos salen ahorita 177.5823 son atmósferas litros. Esto se va a dividir pues entre 1,09 atmósferas, de tal manera que atmósfera entre atmósfera no continúa porque dividen y nos quedan puros litros. Esto se va a dividir entonces entre 1,09 y llegamos a una cantidad de volumen de 162,91 litros. Ok, muy bien. Avancemos entonces con otro ejemplo. Este ejemplo dice una masa de hidrógeno gaseoso, H2, ocupa un volumen de 180 litros en un depósito a una presión de 0,9 atmósferas y una temperatura de 16 grados centígrados. Vamos a calcular entonces cuántos moles de hidrógeno se tienen. Bueno, entre la formulita, pues nosotros observamos que la incógnita entonces es la N minúscula. Todos los demás datos sí los tenemos. La presión, ok, 0,9 atmósferas, no hay que hacer cambio, ya está en atmósferas. Tenemos también un volumen de 180 litros, ¿de acuerdo? No hay que hacer cambio porque la constante también lo maneja en litros. Tenemos también entonces nuestra temperatura que nos la dio en 16 grados centígrados. Esa sí va a ser necesario cambiarla, hay que llevarla a Kelvin. A los 16 grados centígrados le sumamos 273 y nos da 289 ya ahora grados Kelvin. Entonces, nuestra constante R es la misma, 0,081 o 0,0821 atmósferas litros entre moles Kelvin. Bueno, despejando, hay que despejar a la M, tiene multiplicando a R y a T. Esos que multiplican entonces van del otro lado dividiendo. Por lo tanto, la cantidad de sustancia sería igual a la presión por el volumen entre la constante por la temperatura. Eso sería lo primero. La del inciso B es la fórmula para calcular el inciso B que dice a qué masa equivale el número de moles contenidos en el depósito. Bueno, vamos a avanzar entonces primero con este que estamos haciendo nosotros y sustituyendo, entonces tendríamos N es igual a, o sea, cantidad de sustancia, es igual a la presión que es de 0,9 atmósferas que va a multiplicar por el volumen es de 180 litros. Vamos a dejarla en la pura aire. Ok. Esto se divide entre la constante universal que es de 0,0821 atmósferas litros entre
moles Kelvin. Ok. Esto multiplica entonces por la temperatura que lo obtuvimos de 289 grados Kelvin. Ok. Entonces, haciendo algunas simplificaciones, observamos que aquí para la parte de abajo, pues tenemos Kelvin arriba y Kelvin abajo. Estos dividen, no van a continuar. Nos van a quedar simplemente ahí en la parte de abajo atmósferas, litros sobre moles. Ahorita vamos a revisar entonces qué unidad va a predominar mientras seguimos haciendo operaciones. Para la parte de arriba entonces estarán 0.9 por 180. A 162 atmósferas litros. Y para la parte de abajo, entonces tenemos a este 0.0821 por 289. 23.7269. Estos son atmósferas litros sobre moles. Aquí, como vemos, para las unidades, la que se encuentra en la parte de arriba no es fracción, entonces le ponemos un 1 y nuestra ley de la herradura nos diría que extremo por extremo y centro por el centro. De tal manera que haciendo la división de 162 entre la respuesta anterior, que fue 23.7269, nos quedan la cantidad de sustancia de N igual a 6.82. Arriba van a quedar moles por atmósferas, litros, entre atmósferas, litros, de tal manera que las atmósferas, litros que se encuentran arriba, con las atmósferas, litros que se encuentran abajo, ya no continúan, y podríamos decir entonces que esto queda en puro mol. Bien, que esa es la unidad de la cantidad de sustancia, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos esta formulita que nos dice que la cantidad de sustancia es igual a la masa entre el peso molecular. Para ello, entonces, vamos a necesitar conocer el peso molecular. El peso molecular se mide en gramos sobre moles. Podemos entonces dar por aquí el dato que no lo teníamos entre los datos de inicio, que el peso molecular del hidrógeno gaseoso, vamos a poner H2, es igual a 2 gramos entre moles. Este dato entonces lo necesitamos. Digo, este dato va a cambiar dependiendo de cuál sea el elemento, cuál sea la sustancia, ¿no? De tal manera que este no va a ser siempre el mismo. Hay que ver entonces de qué tipo de elemento nos habla, de qué tipo de sustancia. Bueno, queremos entonces conocer la masa, eso es lo que nos pregunta el inciso B. Por eso es que el despeje, para conocer la masa, nos dice que el peso molecular que está dividiendo pasaría del otro lado multiplicando y así ya estaría despejada la masa. Masa sería igual entonces a la cantidad de sustancia por el peso molecular. Entonces, masa sería igual a la cantidad de sustancia que ya encontramos hace un momentito, que fue de 6.82 moles. Se va a multiplicar por los 2 gramos sobre moles, que es el peso molecular del hidrógeno gaseoso. Y entonces tendríamos que esos 6.82 por 2 nos arrojan 13.65. Como vemos en esta multiplicación, pues va a haber moles en la parte de arriba, moles en la parte de abajo, quedan puros gramos, que así sí podríamos definir que viene la masa, ¿no? Entonces masa es igual a 13.65 gramos. Bien, y entonces esto sería todo por los videos de los gases también. Muchas gracias.